En el programa pasado vimos el primer mandamiento. Este es el mandamiento más importante de los 10 que tenemos en nuestra Santa Iglesia. Y hay que recordar que amar a Dios sobre todas las cosas es incluso amar a Dios por encima de los bienes materiales, por encima de la televisión o encima del computador o por encima del trabajo. Incluso muchas personas dicen que no van a misa, a Eucaristía los domingos porque no tienen tiempo de ir a Eucaristía. Incluso por encima de nuestras familias. De nuestros seres queridos. Claro que sí. Por encima de todo, así sea lo mejor. Porque es muy fácil amar a Dios por encima de lo malo. Es obvio que debemos amar a Dios por encima de lo malo, pero también por encima de lo bueno, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestro esposo, por encima de nuestra familia. Primero es Dios. Es la clave de este primer mandamiento y por eso es tan exigente. Vamos hoy con el segundo mandamiento, que es no jurar su santo nombre en vano. Ahora acá, por ejemplo, en el segundo mandamiento dice: he empleado el nombre de Dios en cosas diferentes a alabarlo, bendecirlo y glorificarlo. Entonces, ¿he mal utilizado el nombre de Dios? O sea, el te lo juro por Dios por nada. Por nada. Por dar una Por seguridad nada. de algo que hasta puede ser mentiras. Entonces, eso es pecado, porque el nombre de Dios es santo y sagrado. Otro, he hecho promesas a otras personas en nombre de Dios, comprometiendo el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. ¿He sido infiel a esas promesas? Es decir, por una cosa suntuaria, una cosa tonta, una cosa del común, uno poner como testigo a Dios. Yo juro por Dios tal cosa, yo juro por Dios tal otra. Te prometo en nombre de Dios que mañana vamos a comer helado. Bueno, hombre, eso es pecado. Es un pecado venial por utilizar el nombre de Dios inconvenientemente, pero no se debe hacer eso. El nombre de Dios es sagrado. Incluso los judíos, por reverencia, ni lo mencionaban. No mencionaban el tetragrama, que es YHWH, que se traduce Yahvé. Ellos no mencionaban eso, sino que decían Adonai, o Elohim también le decían. ¿Qué traduciría entonces es el Señor? Señor, exactamente. Otra pregunta dice: he blasfemado, o sea, he proferido contra Dios interior o exteriormente con palabras de odio, de reproche, de desafío. He injuriado a Dios faltándole al respeto en las expresiones. Es decir, he hecho cosas feas contra Dios, en un momento de rabia de Dios y maldecir a Dios. ¿Por qué me haces esto? Sí, o propiamente decirle el nombre de Dios cosas acompañadas de maldiciones o de palabras grotescas. Dios es un tal, o Dios es una grosería. Hay gente que Ya llega son muy incluso, fuertes. se llama blasfemia. Una blasfemia es decir contra Jesús, contra Dios, cosas de esas. O una blasfemia, por ejemplo, es decir que Jesús se acostó con María Magdalena. Blasfemia. Eso es coger el nombre de Jesús y denigrar el nombre de Jesús. He jurado en falso sin necesidad, sin prudencia o por cosas de poca importancia. Recuerde que el juramento debe hacerse, primero, cuando hay verdad absoluta. Segundo, cuando es necesario, o sea, obviamente cuando no es necesario no se debe hacer un juramento. Y tercero, con sensatez. O sea, hay veces que puede ser necesario, pero uno se le va la mano jurando. No, jurar hasta donde se debe jurar, punto. Sigamos. He perjurado, o sea, que he hecho promesas que no tengo intención de cumplir. Eso es perjurar. Yo prometo algo que sé que no voy a cumplir. Como por ejemplo. Yo le prometo a mi mamá que mañana la voy a acompañar a la tienda, pero yo sé que mañana no voy a estar. Otra, he jurado hacer algún mal y he reparado el daño que le haya podido seguir. Es decir, hay personas que juran por Dios que van a matar, o juran por Dios que van a hacer un secuestro, o juran por Dios que le van a causar un daño a una persona. Sí. He hecho bromas burlescas hablando de la crucifixión, la encarnación, milagros y demás obras de Jesús. Hay muchas bromas que hablan de la cruz y que son bromas horribles, verdaderos sacrilegios, verdaderas blasfemias. Ni siquiera que la gente dice que es un chiste inocentico. No son chistes inocentes, son chistes muy delicados. No deberíamos hacerlos. He usado irreverentemente expresiones en que se incluye el nombre de Dios o de los santos con diminutivos y hasta sobrenombres vulgares. Que Como son Chuchito o así, o cosas así. Sí, cosas de esas, pero algunas que son todavía más delicadas, que tienen que ver con cosas morbosas. Otra, he utilizado el nombre de Dios o de los santos en cosas profanas que no tienen nada que ver con la religión.
por ejemplo en discotecas, cines, bares con nombres de santos, y así. Espero pues que estén copiando algunos pecados que hemos cometido. Muchas veces por inocencia lo hacemos, muchas veces por inocentes, pero el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Gracias a Dios estamos conociendo que esto es pecado para no volver a hacerlo. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. He trabajado o hecho trabajar sin necesidad urgente el día de precepto. Ese santificar las fiestas no es coger y bendecir una fiesta, una parranda, no, ¿cierto? Santificar la fiesta es el día de precepto, que en nuestro caso es el domingo, porque el Señor resucitó el domingo y los cristianos celebramos el domingo, y eso aparece desde los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles aparece como los primeros cristianos celebraban el pan ácimo el primer día de la semana. Y vamos a leerlo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Dice: el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? La Eucaristía. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Y domingo viene de un vocablo que significa Día del Señor. Y además es un descaro que las personas digan que no van a misa el domingo porque no les nace. Miren, la semana tiene 10.080 minutos. Y una misa dominical dura solo 40 minutos. En porcentaje, lo que Dios nos pide para santificar la fiesta es el 3.7%. El 100% de tiempo que nos da solo nos pide estrictamente el 3.7%, menos del 4%. Y hay personas que todavía dicen que no van a misa el domingo que porque no les nace. Es un pecado mortal faltar a misa el domingo. Y es un descaro del abuso de la confianza con Dios. El siguiente dice: he utilizado mi tiempo de precepto en actividades indecorosas u otras diferentes a compartir en familia y crecimiento espiritual. He llegado tarde y me he quedado sin oír misa entera, sin motivo justificado. Algunas personas llegan intencionalmente tarde a la misa porque les da pereza escuchar el evangelio, y entonces dicen que qué pereza toda esa carreta que es el Padre, etcétera, etcétera. Pero es simplemente un acto de ignorancia y es un pecado contra Dios porque deliberadamente están llegando tarde a la Eucaristía. O los que van solamente por ir a verse con la noviecita o el noviecito. O a mirar niñas en la iglesia. Ajá. Todo eso está mal. Todo eso es pecado. Me he distraído voluntariamente durante la celebración de la Eucaristía, o he asistido físicamente pero con el corazón y la mente en otro lugar. Tenemos que procurar durante toda la Eucaristía estar pendientes de la celebración y vivirla con la máxima devoción, y no distraernos voluntariamente. He ayudado a la Iglesia en sus necesidades en la medida que puedo. Cada quien tiene ciertas capacidades para ayudarle a la Iglesia. Tenemos que ayudarle de una manera u otra a nuestra Iglesia. Una de ellas es llevando el mercadito, por ejemplo, para los pobres. Otra es colaborando con la limosna. Y otra podría ser ayudándole al Padre en las diferentes actividades, en los diferentes apostolados, etcétera, etcétera. Cuarto mandamiento: honrar a padre y madre. He respetado a mis padres. He tenido sinceras actitudes de gratitud y amor con ellos. He desobedecido a mis padres y superiores en cosas importantes. Tenemos que evitar al máximo lo que es todo lo de la desobediencia. Tengo un desordenado afán de independencia que me lleva a recibir mal las indicaciones de mis padres, simplemente porque me lo mandan. Es muy común en los jóvenes escuchar frases como: cuando tenga 18 años me voy a ir de la casa, no me aguanto esto, me voy a ir a vivir solo. O a mí nadie me manda, yo me mando solo. Claro. Eso es un desordenado afán de independencia. Eso es pecado porque no estás honrando a padre y a madre. He amenazado a mis padres o maltratado de palabras u obras, o les he deseado algún mal grave o leve. Tenemos que medir bastante el vocabulario que utilizamos con nuestros padres y obviamente no ir a desear algún mal grave a ellos. He dejado de ayudarle a mis padres en sus necesidades espirituales o materiales, pudiéndolo hacer esforzándome. Es muy común ver una madre que tiene bastantes hijos y no tiene quien la lleve al médico. O es muy común ver a una madre que está pasando necesidades cuando todos sus hijos son profesionales y viven muy bien en sus casas. Hay que ayudarle a nuestros padres en sus diferentes necesidades.
Me he burlado de mis padres enjuiciando sus defectos. También es muy normal y muy común en los jóvenes escuchar expresiones como es que a mí me da pena salir con mi madre, yo que voy a salir con mi papá, etcétera, etcétera, porque en cierta forma nos burlamos de ellos porque estaban en otra época y la época de nosotros es un poco diferente. Si los padres han muerto, he orado y ofrecido misas por su eterno descanso. Recordemos que tenemos que estar orando constantemente por los difuntos, especialmente por nuestros padres si ya fallecieron. ¿Y he sido egoísta o envidioso queriendo siempre sobresalir y tener la razón? Bendito sea Dios. ¿Quién no ha querido tener la razón y sobresalir siempre? Es un pecado. Y muchas veces nosotros los hermanos mayores... corrompemos a los Bueno, menores. yo no soy hermano mayor, yo soy hermano menor, pero si tengo sobrinitos y uno muchas veces ha dado mal ejemplo a ellos. Entonces, mucho cuidado. He ayudado materialmente a mis hermanos si ellos lo necesitan y si puedo hacerlo. Ya cada cual juzgará, ¿no? Me he sentido responsable ante mis padres del esfuerzo que hacen porque yo me forme estudiando con intensidad y cumpliendo con todo en el plantel educativo. He correspondido entonces a mis padres cuando ellos se esfuerzan para darme el estudio siendo responsable, sacando buenas notas, o he sido por el contrario un vago que dejo pasar el tiempo y no importa que mis papás se esfuercen, y no importa que mis papás hagan todo y yo saco malas notas. No, cuidado con eso. Quinto mandamiento, no matar. La vida humana es sagrada. He matado. ¿Le he hecho a alguna persona algo con intención de provocar indirectamente su muerte? No necesariamente matar es coger un arma y dispararle a una persona y quitarle la vida. Es simplemente también provocar su muerte indirectamente. Por ejemplo, quitas el líquido de freno del carro de alguna persona y esa persona se mata, tú lo mataste aunque no estuviste directamente involucrado en el hecho. O para llamarlo de una forma más técnica en homicidios, un autor intelectual. O los autores intelectuales. ¿Le he hecho a alguna persona algo con intención de provocar indirectamente su muerte? Oigan bien esta, le he negado la asistencia a cualquier persona en estado de peligro. Es muy común ver algunas personas que están, por ejemplo, heridos y la gente que va en los carros no les para con tal de que no les vayan a ensuciar la tapicería del carro. Entonces prefieren dejar a esa persona ahí que ayudarle para que no les ensucie el carro. He llegado a herir a alguien. He conducido irresponsablemente cualquier vehículo colocando en riesgo mi vida y la de los acompañantes. He participado indirectamente y con conocimiento previo en cualquier acto donde se asesine a alguna persona y no he puesto mi total empeño para prevenirlo. Un aborto. Patrocinar un aborto. Los novios o las mamás o los amigos o las amigas también están haciendo participación de un asesinato, no es solamente la que aborta. Y quedan también excomulgados. Oigan pues, si están indirectamente implicados en el aborto, también excomulgados junto con los que abortan. He intentado suicidarme. He cooperado voluntariamente en el suicidio de alguien. Es muy común ver en los jóvenes que últimamente se han aumentado los índices de suicidio de jóvenes. Considero mi cuerpo como un valor absoluto, llegando a sacrificar todo por él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo, llevándome a un relativo culto al cuerpo. He abusado de la comida, del alcohol, de los licores, del tabaco, cigarrillo o de las medicinas, igualmente que de las drogas o sustancias alucinógenas. Y también hay una manera muy categórica de matar. Matar sueños, matar ilusiones, matar esperanzas, matar la fama de alguna persona criticándola y juzgándola. Matar, hay miles de maneras de matar. Matar moralmente como no sirves a alguien, para nada o algo así. O matar provocando a pecar a alguien. Se llama un pecado de escándalo, que también puede producir la muerte espiritual, que es todavía más delicada que la muerte física. Hemos terminado entonces el quinto mandamiento de la ley de Dios.